الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Bienvenidos وإياك a Islam in نستعين. Spanish. El título de esta clase es El mensajero en Meca. Meca se encuentra en la península arábiga. La península arábiga se encuentra delimitada al oeste por el Mar Rojo, al sur por el Mar Arábigo, que es una extensión del Océano Índico, y al norte por Siria e Irak. Los árabes son un grupo de gente que vivieron en la península arábiga desde la antigüedad. Y vamos a hablar de cómo era que se encontraba la situación de la península arábiga antes del Islam. Respecto a la situación política, los árabes no tenían formado un estado antes del Islam, sino que numerosas tribus peleaban entre sí, ya sea por pozos de agua, lugares de ganado, o para ver quién era más honorable y ganar la dirigencia. Y una vez más, les repito, el Corán es el que especifica lo más confiable para saber cómo se encontraba la situación de los árabes antes del profeta sallallahu alaihi wasallam. En algunas partes lo menciona. Y respecto a esta situación de que ellos se encontraban en enemistad, dice Allah en el Corán: وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. Dice: aférrense a la cuerda de Allah, recordad la gracia de Allah al hermanaos uniendo vuestros corazones después de haberlos guiado. Después de cuando Allah los unió sus corazones, después de haber sido enemigos unos de otros. ¿Sí? Aquí menciona Allah en el Corán, ¿sí? Id kuntum a'da'a. Cuando ustedes eran enemigos, recuerden la gracia de Allah. Después de que ustedes eran a'da', después de que ustedes eran enemigos, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, y Él unió sus corazones, dio la hermandad en sus corazones. ¿Sí? فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, y a través de la bendición de Allah, ustedes pasaron a ser hermanos. Entonces aquí menciona que los árabes se encontraban en enemistad, y esa era la situación que ellos tenían, una situación política de enemistad en combatir, ya sea por bienes materiales y otros asuntos. Los árabes también hacían una distinción marcada entre el nacimiento de una mujer y el nacimiento de un hombre, porque preferían al varón debido a las necesidades que tenían en las guerras. ¿Sí? Dice Allah en el Corán: cuando se le anuncia a alguno de ellos, de los idólatras, lo que atribuye al misericordioso, o sea, ellos decían que Dios tenía hijas, su semblante se ensombrece y se angustia. ¿Sí? En ese tiempo a los árabes, cuando se les anunciaba que iban a tener una hija, les disgustaba. Entonces ellos pues preferían siempre a los varones. También los hombres se casaban con un sinfín de número de mujeres. No tenían especificado o no tenían un límite para cuántas mujeres se podían casar. ¿Sí? Mucha gente cree que llega al Islam a decir que el hombre se case con varias mujeres. No, los árabes se casaban con muchísimas mujeres, no tenían un límite específico para casarse, ¿sí? Para el número de mujeres. Al contrario de estas malas costumbres,
habían costumbres buenas, como la valentía, la nobleza, un buen trato al vecino y el cumplimiento de las promesas. Eso era entre los árabes las costumbres buenas, ¿sí?, que ellos tenían aún así como vivían. Respecto a la situación económica, no era mejor que la política ni su situación social, y consistía en el comercio. Tenían tribus para el invierno y para el verano, la agricultura, ¿sí?, tenían ciertos granos, también tenían lo que era la palmera y demás, y tenían lo que es el ganado, ¿sí? Cuidaban de los ganados, y entre ellos también de los animales, los camellos. La situación religiosa. En la península arábiga había diferentes tipos de religiones. La primera religión que encontramos que había es al-Hanafía, que es la religión de Abraham. Es la religión donde los hombres invitaban a dejar de adorar ídolos y que se adore sinceramente a Allah, el único que merece la adoración. Allah es como significa Dios, ¿sí? Precisamente, por ejemplo, cuando en las Biblias, hasta en árabe, se encuentra que el nombre de Dios viene como Allah, ¿sí? No es un Dios diferente, es Dios. Allah es Dios. Entre esta religión se encontraba Zayd bin Narim bin Nufail. Otra religión que había, o otras costumbres que ellos practicaban religiosas, era la adoración a los ídolos, ¿sí? En esta práctica se encontraba la mayoría de los árabes. Circunvalaban alrededor de ellos, les hacían sacrificios y les suplicaban, y esto se encontraba en la mayoría de la península arábiga, ¿sí? Y Alá también informa que ellos tenían esta adoración a los ídolos cuando dice: sé cómo es que ustedes adoran a Lat y Uzza, ¿sí?, y a Manat, que eran los ídolos de los paganos de ese tiempo. También la gente tenía intercesores, ¿sí?, practicaban, pedían la intercesión de ciertas personas para llegar a Allah. Y se narra en Sahih Bukhari que Amr bin Luhay, esta persona fue quien innovó algunas adoraciones y creencias dentro de la Meca. Se dice que esta persona fue de los que introdujo nuevamente los ídolos a la Meca. Entre las prácticas también era de que ellos adoraban a los astros, ¿sí?, al sol, a la luna, como les había dicho, a las estrellas también. Entre las religiones estaban los judíos y los cristianos. Antes del Islam había judíos en la ciudad de Jaibar y Yathrib, y cristianos en el Yemen y Najran. Y había quien de entre los cristianos permanecían en la creencia original de Jesús, como Waraka en Meca, ¿sí?, de que no adoraban a Jesús, sino la creencia original de Jesús era adorar a un solo Dios. Respecto a la perspectiva que ellos tenían de Dios, era una perspectiva, una visión deficiente, pues ellos blasfemaban en sus nombres y le atribuían a Dios cosas que no le corresponden, como le atribuían hijas, le atribuían hijos, ¿sí?, o lo llamaban de nombres que no le corresponden a Dios. Y Alá en el Corán dice: apartaos de quienes blasfeman con ellos. Dice: de Alá pertenecen los nombres y atributos más sublimes, ¿sí? Lillahi al-asmaul husna fad'u bihas, dice: suplícale a través de ellos, ¿sí? Y apártate de aquellos que blasfeman de los nombres de Dios. O sea, quiere decir que en ese tiempo había gente que blasfemaba con los nombres de Dios. Ajá. Lo recordado, o lo mencionado anteriormente sobre la idolatría que había, o la gente que estaba apartada de Dios, con esto podemos ver la